lo importante que es el reconocer los datos, todo un ratito, por favor, de los antecedentes, ¿no? Que es muy, muy importante. Ahora vamos a hacer lo que es, por ejemplo, vamos a subir lo que es el examen clínico. Estamos viendo ayer con el grupo que tenemos de tutoría, ¿no? Estábamos viendo todo lo que es, por ejemplo, acá tenemos la atención inmediata, examen físico, ¿no? Vamos a ver, atención inmediata y examen físico. ¿Están viendo las...? Doctora, todavía no se ve. Todavía no se ve. Ay, ya, ok, un ratito. Bueno. Vamos a ver lo que es examen físico. En el examen físico, por lo general, no, y la atención inmediata, como bien saben, es algo rápido. Tiene que ser rápido porque imagínense pues a un ser humano que está saliendo de un medio, de una temperatura, ¿no? De 36.7 a 37 grados al exterior. Entonces el shock que puede tener en esos cambios de temperatura. Entonces lo primero que tenemos que evitar es la pérdida de calor, la deshidratación, ¿no? En prácticamente el primer minuto, que es la valoración del Apgar, por ejemplo, ¿no? El primer minuto es el diagnóstico y a los 5 el pronóstico. Entonces, en ese primer minuto que nosotros tenemos que dar la atención al recién nacido, iniciar lo que es la ventilación, la respiración, que empiece a latir el corazón, examinar de forma, se puede decir, grande, ver algún tipo de malformación que pueda tener en ese momento del nacimiento, que nos llame la atención, que sea evidente a nuestros ojos. Después ya podemos hacer el examen clínico, el examen físico más detenido, más detallado, ¿no? Pero primero siempre es la primera impresión, o sea, qué es lo que estamos viendo en ese momento, cómo lo estamos recibiendo, cómo es la posición, en qué forma nos los dan. Tenemos que ver, por ejemplo, si está flácido, si está cianótico, si llora fuerte, ¿no? ¿Qué más? Si tiene buenos movimientos, buenos reflejos, se defiende, te agarra el dedo, te agarra la mano. Todo eso tenemos que observarlo dentro del primer minuto. Entonces, para eso tenemos que estar completamente sabiendo qué es importante también qué es lo que vamos a recibir. Por eso es importante la historia clínica en la cual los parámetros más importantes son, por ejemplo, la edad, los controles prenatales, las infecciones que haya tenido, sangrados, ¿no? ¿Qué más? Puede ser la paridad, o sea, cuántos hijos ha tenido, cuántas gestaciones ha tenido, también es un dato importante en la historia clínica. Otro dato importante es el estado de socioeconómico también, ¿no? No socioeconómico, sino más bien cultural, ¿no? Cultural. Acuérdense que nuestra región es multicultural, el Perú es multicultural, entonces cada región tiene sus costumbres, ¿no? Entonces no podemos sobrepasar de ellas, más bien tenemos que nosotros cuando estemos en el SERUM o cuando estemos haciendo nuestro internado o nuestra rotación, tenemos que adecuarnos a ese tipo de paciente. Bueno, en la atención inmediata es importante. Entonces, ¿por qué es importante? Ya lo dije, porque en ese minuto que tú tienes para poder atender a este ser humano, depende qué es lo que puede pasar con él después,
¿no? Si no se le da una buena atención, un buen secado, por ejemplo, si nace deprimido y no le das una ventilación a presión positiva, no le das oxígeno, entonces va a tener secuelas. Entonces lo que siempre hay que prevenir es las morbilidades, las consecuencias, los después, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Entonces, en atención inmediata de recién nacido, ¿qué es lo que pasa con él? Tiene pobre adaptación cardiorrespiratoria al nacimiento, no puede predecirse en la mayoría de los casos, claro. Acuérdense que él sale de un medio interno hacia el exterior, ¿no? Acá tenemos un producto de cesárea. Si se dan cuenta, acá tienen, por ejemplo, un circular de cordón a nivel del cuello. ¿Se dan cuenta o no? ¿Lo mira o no? Sí, doctora. Es evidente, ¿no es cierto? El circular de cordón, la posición clásica con que Bueno, entonces ahí estamos viendo la posición de cesárea, ¿no? Es una cesárea donde se evidencia que hay un doble circular de cordón, que es un caso de emergencia. Entonces, en 20 segundos, ¿qué es lo que tenemos que prevenir? Como ya lo dijimos, la pérdida de calor, la permeabilidad de la vía aérea, iniciar la respiración y evaluamos al neonato. Eso tenemos que hacerlo dentro de los primeros 20-30 segundos, o sea, el primer minuto de el APCAR. Prevenir la pérdida de calor, lógicamente el secado, ¿no? Lo recibimos con paños tibios, los paños tienen que ser suaves, no muy duros, porque imagínense con esos paños ustedes tienen que recibir al recién nacido y si de todas maneras tienen que hacerle un poco de estimulación, o sea, sobarlo, ¿no? Sobarlo para que empiece a iniciar la respiración y empiece a establecerse los latidos cardíacos. Entonces, si ese trapo o ese paño es duro, tosco, frío, entonces lo que van a hacer es lastimar al recién nacido, lo van a lacerar. La piel es muy delicada. Y si es frío, peor, están llevándolo a la hipotermia. Acciones, entonces acá tenemos, por ejemplo, colocar al recién nacido debajo de una fuente de calor, o sea, puede ser una cuneta, puede ser inclusive una cuneta con lámparas alrededor que esté caliente, sobre todo para los sitios de la sierra, evitar corrientes de aire, tiene que estar en un sitio cerrado, lo tenemos que secar rápidamente para evitar la vaporización. Ojo, rápido, no fuerte, por si acaso, rápido, ¿no? Tiene un ritmo, o sea, ustedes tienen que secarlo rápido, pero no poner demasiada presión al secarlo porque pueden lacerar la piel. Retirar los paños y toallas mojadas, que es la pérdida de la conducción, ¿no? Porque si ustedes los dejan con los paños mojados, entonces es igual, se enfría de todas maneras. Acá tenemos, por ejemplo, cómo minimizamos las pérdidas de calor. Tenemos una servocuna radiante, esto es calor, esto da calor, ¿no? La posición correcta, siempre la cabeza mirándote a ti, siempre hacia tu abdomen o el pecho, ¿no? Es la cabeza, la parte caudal de la cabeza del recién nacido. Por si acaso necesites hacer algún tipo de maniobras de reanimación neonatal. Y siempre que comanda va a la cabeza, va en esta posición. A ver, acá ponemos, por ejemplo, miren cómo lo secamos, cómo retiramos la toalla,
Esta es la posición correcta, flexionado, la cabeza hacia un lado, y siempre por lo general es el bracito estirado, ¿no? Por donde volteo la cabeza estiro el brazo, pero si no, no hay ningún problema, puede ser esta posición y es correcta. Acá tenemos, por ejemplo, permeabilidad de la vía aérea. Acuérdense que él inicia la respiración, ¿no? Entra aire, se abren los bronquiolos, el bronquio, los sacos alveolares y se despega y empieza a salir el líquido ese que tienen de surfactante que tienen ahí, ese líquido que es un líquido que lubrica el moco, ese moco que se tiene en los alveolos, eso se expulsa y entra el aire y empieza el ciclo de la respiración. Acá tenemos, por ejemplo, qué hacer, colocar al paciente en la posición correcta, siempre mirando hacia arriba, aspirar la boca, luego la nariz. Por lo general, lo que hacemos es poner al bebé esta es una posición correcta, por ejemplo, o si no, podemos ponerlo con la cabecita mirando hacia el lado derecho o izquierdo, la parte que más ustedes manejen, ¿no? Acá tenemos las posiciones incorrectas, el cuello hiperextendido, el cuello doblado, ¿no? Estas son posiciones incorrectas. Entonces, ahí no entra aire, no entra el aire, y si quieren intubar va a ser muy difícil hacerlo. Miren, acá está, por ejemplo, la boca y luego los carrillos. Generalmente ya no se usa la bombilla, pero créanme que es tan necesaria a veces y es algo tan común, tan fácil de adquirir en realidad y de manejar, porque muchas veces en salas de operaciones, por ejemplo, tenemos la aspiración y no funciona. O la fuerza que te da es muy débil o muy fuerte, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, siempre es necesario tener una bombilla. Esto le puede salvar la vida a su bebé, sobre todo si está con aspiración de líquido meconial o tiene algún tapón ahí y no puede iniciar la respiración. Acá tenemos, por ejemplo, para iniciarla, el secado, ya lo hemos visto, tenemos la palmada en la planta del pie, o tenemos la percusión a nivel también de la planta, ¿no? Pero a veces solamente con el secado ya el niño empieza a respirar, frotando la espalda del bebé de arriba hacia abajo, también se inicia la respiración, ¿no? Dice, proveer estimulación táctil no más de 2 veces. Claro, si tú en la primera vez ves que no está iniciando el llanto, o sea que como que suspira, como que quiere llorar y se queda, como que no arranca, se puede decir, no arranca el llanto, entonces lo puedes estimular nuevamente, pero no más de 2 veces, porque ya tienes que hacer maniobras de reanimación, tienes que ventilar al bebito, porque ya está con sufrimiento fetal, está deprimido, está asfixiado. Entonces, por más que trates de hacer la estimulación táctil, no va a poder reanimar, o puedes reanimarlo, pero va a tardar mucho, ¿no? De repente te va a tomar más de 5 minutos o 3 minutos, entonces no es bueno. ¿Por qué? Porque no llega oxígeno, no llega sangre oxigenada al cerebro, y eso trae después sus consecuencias, ¿no? O sea, es una depresión. Por ejemplo, inicio de respiraciones dañinas, ¿no? Palmotear la espalda, exprimir la caja torácica. En la desesperación, a veces cuando tenemos los estados de emergencia, tenemos un niño deprimido, podemos actuar, aunque no lo crean, de forma a veces un poco tosca o irracional. ¿Por qué? Porque no medimos la fuerza con que podemos hacer las cosas, ¿no? O los procedimientos o las maniobras. Nos desesperamos, nos angustiamos, y eso es válido porque somos seres humanos, somos personas y se nos está muriendo un niño. Entonces, en nuestra desesperación a veces podemos hacer las cosas muy bruscas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de calmarnos y poder sacar al recién nacido de la situación en que se encuentra. ¿Cómo? Haciéndole los masajes, pero no hacer, por ejemplo, estas acciones de niñas que les exprimo la caja torácica. Por ejemplo, agarro los músculos de las 2 piernitas, se las subo hasta el abdomen, lo estiro como si fuera un acordeón. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque le estoy produciendo daño
le puedo producir fractura de la parte ósea, piernas, parrilla costal, o puedo lastimar las partes, las vísceras, hígado, intestino, riñón, más que nada hígado e intestino, puedo lastimar esas zonas. Entonces, por eso es que no se realiza este tipo de maniobras. Por ejemplo, poner baños de agua tibia y caliente tampoco. Administrar oxígeno o aire frío hacia la cara o el cuerpo tampoco. Es a la nariz, es a la fosa nasal donde se pone el oxígeno. No, y no es un oxígeno combinado, no es oxígeno puro tampoco. Esto es, por ejemplo, esto no podemos hacer, porque si estamos haciendo esta maniobra, imagínense, estamos sobando la parte del estómago, el intestino, estamos acá, podemos lacerar hígado, vaso, todo lo que está dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Porque lo estoy llevando para arriba y para abajo. Y a veces en la preocupación, en la tensión del momento, no puedo medir la intensidad o la fuerza que estoy realizando sobre este abdomen, y entonces es ahí donde se producen los traumatismos obstétricos, los traumatismos del recién nacido. Lógicamente, nada es adrede, ¿no? Son circunstancias en las cuales se presenta y estas complicaciones o estas formas de atención y nos puede llevar, lógicamente, pues a una morbilidad, ¿no? Una comorbilidad. ¿Cómo evaluamos al neonato? Lo examinamos primero, latidos cardíacos, ya lo vimos. ¿Cómo lo vemos? Esta es la posición correcta. ¿No? Rosadito, los brazos, las manos cerradas, como puños, los brazos flexionados. Miren acá, el piecito está haciendo prácticamente el Babinski, si se dan cuenta, ¿no? Observamos, ya estamos viendo la piel, la actitud, la posición, los reflejos, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entra por los ojos, estamos mirándolo en ese momento. Entonces, latidos cardíacos, vamos a observar latidos cardíacos, vemos la respiración, vemos la frecuencia cardíaca, el color, o sea, estamos prácticamente haciendo la valoración del Apgar, ¿no? Entonces, acuérdense del Apgar al minuto. Esta es la doctora que inició este tipo de score de Apgar, ¿no? Y que vigente hasta este momento, hasta ahora, que nos ayuda mucho pues a los neonatólogos para ver los casos de depresión. Acá está intubando, ¿no? Está intubando a un recién nacido. El score de Apgar que vamos a evaluar, el tono, el esfuerzo respiratorio. Por eso cuando yo digo como que no arranca, o sea, quiere decir la similitud está un poco grosera, ¿no? Cuando ustedes encienden un carro y el motor como que empieza a sonar, pero no enciende del todo, es casi algo parecido, pero algo parecido se puede decir, ¿no? Quiere llorar, quiere respirar, pero no inicia la respiración. Acá tenemos la irritabilidad refleja, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, el succión, el ritmo cardíaco y la coloración del piel. Acuérdense que la coloración del cuerpo es lo último que se recupera. Y lo primero que, cuando hay sufrimiento fetal, lo primero que se presenta también, o luce pálido o luce cianótico. Acá tenemos el score. Acuérdense que cuanto más puntaje tiene, es mucho mejor, ¿no? Los scores de Apgar, vamos a ver la frecuencia, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad y el color. Entonces, 0 es prácticamente un Apgar considerado malo, ¿no? Es una depresión, ya está prácticamente casi muerto, ¿no? El llanto tiene que ser, por ejemplo, acá en el Apgar 1, irregular, respiración superficial, ¿no? Acá ponemos flexión distal, ligera resistencia a la extensión pasiva, el tono, ¿no? O sea, está laxado, está estirado, no hay esa flexión de miembros superiores e inferiores, ¿no? Gestos moderados, por ejemplo, como que quiere llorar, como que cierra los ojos, abre la boca, pero ahí nomás se queda, no inicia el llanto. El color, el cuerpo es rosado, pero las extremidades son cianóticas, azules.
Acá tenemos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca acá, por ejemplo, es menor de 100. En el Adgar 2 ya es mayor de 100, el llanto es enérgico, la flexión es espontánea, hay oposición a la extensión pasiva, o sea, yo le estiro el bracito y él regresa el brazo, llanto, tos, estornudos, está rozado completamente. El Adgar se considera un Adgar normal a partir de 7, 8, 9. El Adgar 10 generalmente también se considera, pero es lo óptimo lógico, pero no, ya con un Adgar 9 yo creo que está bien, es suficiente, ¿no? Porque Adgar 10 tampoco puede ser, pues, no es normal. Este score de Adgar también es algo subjetivo, ¿no? Porque puede ser, según la persona que lo realice, acuérdense que nosotros lo hacemos. Entonces, es subjetivo, ¿por qué? Porque para mí puedes tener un puntaje, un valor, y para ustedes puede tener otro, ¿no? Pero es lo que más se acerca, es lo que más se acerca a la evaluación del recién nacido al minuto y a los 5 minutos. Por eso es al minuto y a los 5 minutos. A los 5 minutos el score de ARGA me va a dar el pronóstico de ese recién nacido, del recién nacido. Entonces, ¿qué hacemos con el score de ARGA? Valora la condición clínica, no determina inicio de maniobras de reanimación, valora respuesta clínica a maniobras de reanimación, no diagnostica asfixia. Acuérdense que la asfixia está diagnosticada generalmente por el AGA, el AGA de sangre. La interpretación 1 a 3, depresión respiratoria severa, de 4 a 6, depresión respiratoria moderada, de 7 a 10, recién nacido normal. Determinación de la edad gestacional es uno de los primeros problemas que enfrentamos en el cuidado de un recién nacido. En la edad gestacional, muchas veces el obstetra o el ginecólogo te dice recién nacido, gestante de 38 semanas, 39 semanas, 40 semanas, es un pretérmino, prematuro, 35, 34, 33, y te dice, por ejemplo, por fecha de última regla, por altura uterina, por eco, por estudio cristalino, por diámetro de pie. Entonces ellos manejan varias formas, ¿no? Varios exámenes, se puede decir, para diagnosticar lo que es la edad gestacional. Pero nosotros, y siempre hay un más 7 menos 7 o más 15 menos 15, dependiendo del esquema que usen, ¿no? Pero nosotros no, nosotros hacemos lo que es la edad gestacional, la determinamos, el neonatólogo determina la edad gestacional. ¿Por qué? Por el examen físico y neurológico que le hace al recién nacido. Por eso te dice que la antropometría puede ser discordante con la edad gestacional, ¿no? Es fundamental el control precoz de la madre embarazada. No siempre hay concordancia con los datos obstétricos, también es cierto. Por eso les digo, ellos manejan otros tipos de exámenes y estos son aproximados. Por ejemplo, miren, embarazo normal 40 semanas, embarazo a término 37 a 41 semanas. Cuando hablamos de 41 semanas o más, ya estamos hablando de un posmaduro. Embarazo post-término 42 o más semanas. Embarazo pretérmino de 36 semanas o menos semanas. Se considera generalmente hasta las 35, 34 semanas el pretérmino. Recién nacido de bajo peso, menor de 2.500, muy bajo peso, menor de 1.500, extremado bajo peso, menor de 1.000 gramos. Ya estamos hablando acá de prematuros. Más de 1.500 generalmente ya son prematuros, o menos de 1.000 ya estamos hablando de prematuridad. Y hablar de prematuridad, acuérdense que los pesos van en relación con las edades gestacionales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, disculpe.
¿Alguna pregunta hasta este momento? Doctora, ¿cuál es, disculpe, había mencionado que no era posible tener un Apgar de 10 sobre 10. Claro, Entonces, ¿qué variable podría ser la o sea, que disminuya esa posibilidad? O sea, la misma, es que un bebito, siempre acuérdate que por ejemplo, la coloración es lo último que se recupera, ¿no? Salvo pues que esté en una depresión respiratoria. Otra cosa es de que, por ejemplo, un Argar 10 puede ser que esté con buen llanto, que desde el momento que desde que está saliendo está saliendo la cabeza, lo primero que sale de la cabeza por la parte de la vagina, entonces empieza a llorar y todo lo demás, pero eh, no va a tener pues dos de todo, ¿no? Siempre está saliendo, que se da, no digo que no se dé, ¿no? Pero no es muy frecuente, pues se considera como un valor relativo en realidad, ¿no? Pero en realidad con 9 es, está perfecto el niño porque es la parte de recuperación, ¿no? Él empieza, tú lo estimulas para que empiece, o lo secas, para que empiece a tener las reacciones, la estimulación táctil. Ahora, si él nace completamente, pues, vigoroso, no necesitas hacer nada de eso, porque ya está moviéndose, está con llanto enérgico, se mueve, te patea, entonces, bueno, sí, le puedes poner un argalés, no hay ningún problema, pero por lo general es 8 o 9, ¿no? Lo más común, estoy diciendo, ¿no? Que se coloca la valoración del arga, que puede tener 10, yo no digo que no, pero eso en la práctica eh, no se ve mucho, pues, ¿no? A eso me refería, ¿no? ¿Está bien contestada tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Ya. Por ejemplo, acá tenemos los percentiles del crecimiento intrauterino, peso, talla, perímetro cefálico, peso, talla, ratio, o sea, la relación que se usa, ¿no? En unas tablas que hay con el peso y la talla, pequeño, adecuado y grande. Estas son las tres características que se van a definir en relación, por ejemplo, al crecimiento, ¿no? Como es el peso, la talla y el perímetro cefálico, pequeño, adecuado y grande para edad gestacional. Pequeño, por ejemplo, puede ser menos de 2.500. Adecuado para edad gestacional tienes un peso pues de mayor de 3 kilos, de 2.700 a 3.500, y grandes ya estamos hablando de macrosómicos. Estamos hablando de niños macrosómicos más de 4 kilos, ¿no? 4 kilos 100. Siempre la relación del peso, para que tú definas si es pequeño, adecuado o grande, tiene que ir en relación también al crecimiento, o sea, a la edad gestacional que le pones, ¿no? El peso, la talla que puede tener tu bebito. Por ejemplo, pequeño para edad gestacional. Tú, si tienes un niñito de 2.300 y con 38 semanas, ¿está normal? ¿Es normal? A ver qué dice el doctor Jesús Alberto Castillo. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué No, tal? no, de 38 semanas no sería normal porque debería No tener sería 500. normal, lógico, ¿no? Es un pequeño para edad gestacional, porque estás hablando de un peso de 2.300 con un niñito a término. Ese bebé podría pesar, por ejemplo, 3.400, 3.500 para 38 semanas, o más de 3 kilos, ya estarías contento, ¿ya? Entonces, esa es la relación que más o menos nosotros se maneja en ¿no? En neonatología. Acá están las tablas, ¿no? Donde las cuales, por ejemplo, se ve, pero eso, la verdad que esto lo maneja más que nada, no lo manejamos mucho nosotros, lo maneja gineco, ¿no? Pero de todas maneras están acá para que las vean y se considera, por ejemplo, con ecografías, ¿no? Cómo está la circunferencia y la edad, la circunferencia de la cabeza, por ejemplo, con la edad gestacional. Eso no manejamos. Evaluación de la gestación, evaluación prenatal, evaluación pediátrica.
Entonces, acá tenemos evaluación prenatal, por ejemplo, fecha de última regla. En el 20% de las mujeres no es precisa, ¿no? Acá tienen las reglas que esto van a manejar mucho cuando estén llevando obstetricia. Por ejemplo, la regla de Nagele, que es el FUR más 10 días menos 3 meses en primíperas, y después en multíperas el FUR más 7 días menos 3 meses. Esto les da un aproximado, ¿no? De más o menos 7 o 15 días de diferencia. Acá tenemos la evaluación prenatal, segundo, puede ser por ultrasonografía. Por eso les decía que la parte ginecológica, ellos manejan varias tablas, ¿no? Para poder determinar una edad gestacional, que es un aproximado a lo que al producto que vamos a recibir, pero quien determina la edad gestacional somos nosotros. Por ejemplo, la parte de ultrasonografía dice que es mayor precisión mientras más precoz se realice, ¿no? 3 por 4, 12. Dice que es mejor si se realiza antes de las 12 semanas. Error de estimulación, 7 días aproximadamente. Medimos el diámetro biparietal, longitud de cráneo hacia la parte caudal, área cefálica, área abdominal. Entonces se hacen mediciones de todas estas zonas intraútero con una ecografía, y eso nos lleva hacia unas tablas que nos van a dar un aproximado de la edad gestacional. A mayor edad gestacional, la ecografía tiene mayor dispersión y es menos confiable. Claro, porque se supone que no se define bien las alturas, ¿no? O los diámetros que pueda tener por ejemplo, la parte de longitud de cráneo caudal, área cefálica, no está muy definida. Acuérdense que el niño se mueve demasiado también dentro de la parte de la cavidad uterina. A ver, acá tenemos, por ejemplo, evaluación clínica materno-fetal, primeros movimientos fetales a las 16 a 20 semanas. Esto es relativo también porque esto te lo informa la madre, ¿no? La madre te dice, sí, yo sentí que se movió, por ejemplo, a las 17 semanas, ¿no? O al mes ya se estaba moviendo. Entonces es un poco relativo en realidad, ¿no? Los tonos cardíacos sí, porque a las 20 semanas, ¿no? A las 21 semanas se supone que a los 21 días se supone que ya está formado el corazón, ¿no? Con fetoscopio 20 semanas, con Doppler de 9 a 12 semanas. Altura uterina, 1 centímetro cada semana después de 18 a 20 semanas. 20 semanas, fondo en el ombligo, a término, fondo en el sifoides. Esto es la altura uterina. Eso lo manejamos mucho más. ¿Por qué? Porque es práctico y no necesitas ningún instrumento para hacerlo, ¿no? Solamente mides y eso te da un aproximado de la edad gestacional, de la altura uterina. Ahora, cuando ustedes van a examinar a la gestante, cuando están haciendo su serum, por ejemplo, o el internado, miden la altura uterina y cogen con las dos manos, se puede decir, las dimensiones del feto, ¿no?
qué tan grande puede ser, y eso les da una orientación a ver más o menos, por ejemplo, el peso que puede tener, ¿no? Si escogen un abdomen, por ejemplo, una altura uterina, que está, por ejemplo, hasta el fondo de la sifoides, pero es chiquita, es pequeña, no es grande, entonces puede ser que estén ante un pequeño paredad gestacional, un bebé que pese menos de 3 kilos, ¿no? O también, por ejemplo, si es demasiado grande, una barriga grandota, un abdomen muy amplio, entonces, o es también en relación a la grasa que puede tener la madre, ¿no? Y que al bebé sea también grande. Por eso dice que estos datos tienen mucha variabilidad y son muy subjetivos, porque siempre todo lo que nosotros hacemos, todo donde esté realizado por el ser humano, ¿no? Entonces es subjetivo. ¿Por qué? Porque los valores pueden tener, por ejemplo, distintos valores para mí como para ustedes, ¿no? Yo puedo decir de que es una término que pesa 4 kilos, de repente para el doctor Joel dice, no, esto está, a mí me parece que tiene 36 semanas y pesa 2 kilos, según la evaluación, según cómo lo mires, según cómo lo veas, según cómo lo palpes. Bueno, acá tenemos también otra evaluación que es según la cápsula anterior de cristalino. Esto sí, ya son cosas más complicadas, ¿no? Eso no manejamos nosotros, lo maneja obstetricia. Sistema vascular en el cristalino de 27 a 33, 34 semanas, oftalmoscopía directa, altamente seguro dentro de las primeras 24 a 48 horas de vida, no afectado por patrón de crecimiento intrauterino, déficit neurológico primario, estado de alerta. O sea, dicen que tiene una buena credibilidad, ¿no? Aceptación en cuanto a la edad gestacional, pero es un poco difícil de hacerlo, tendríamos que estar muy adiestrados para hacer fondos de ojos, ¿no? Acá, por ejemplo, evaluación cápsula anterior de cristalino también, grado 4, 28 semanas. Esto generalmente nosotros lo tenemos en relación con la retinopatía del prematuro, ¿no? Acá podemos usar este tipo de exámenes que nos van a llevar a si hay algún tipo de complicación o no. Se menciona porque se realiza, ¿no? Por eso es que se está mencionando, pero no es lo que nosotros hacemos, no lo frecuente. Nosotros hacemos la evaluación pediátrica morfológica y neurológica, como lo dije, ¿no? Está basada en la valoración clínica del niño, o sea, el examen clínico, cómo lo recibiste, cómo lo ves, cómo lo tocas, qué tipo de tono tiene. Entonces esa es la evaluación clínica del niño al momento que nace. Existen diversos métodos para el cálculo de la edad gestacional, pero básicamente puede ser morfológica y neurológica. Morfológica, la morfología, o sea, pabellón auricular, el cabello, la textura de la piel, y neurológica está más relacionada, por ejemplo, a los reflejos, al tono también. Eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, tenemos el test de Asher, ¿no? Que es una evaluación clínica. Se basa en la evaluación de los caracteres físicos externos que presentan diferenciación. Es el último mes del embarazo. No varían con trabajo de parto o parto ni cambian mucho en las primeras 24 horas de vida. Da una seguridad de más o menos 2 semanas. Es fácil de realizar el Asher. Acá tenemos, por ejemplo, características físicas, pliegues plantares, pabellón auricular, el pelo, el nódulo mamario, los genitales masculinos y los genitales femeninos. No, acá tenemos en pretérminos hasta 36 semanas, intermedios o se puede decir adecuados para edad gestacional de 37 a 38 semanas, término mayor de 39 semanas. Así lo califica. Entonces, por ejemplo, solo acá tenemos los pliegues plantares, hasta dónde están llegando, el pabellón auricular, la consistencia del pabellón, la consistencia, pues la textura, ¿no? El pelo también se ve la textura,
El nódulo mamario se palpa o no, los genitales masculinos, como están el escroto sobre todo, y en los femeninos están los labios mayores y menores. Entonces, esto tiene una valoración y esto me dice según cómo esté formándose. Por eso dice más, menos. O sea que puede estar puede ser subjetivo a más, menos 7 días, ¿no? Según el puntaje que le pongan, o como vean ustedes, cómo se ve en ese momento. El Double Wish crea un nuevo método de valoración de la edad gestacional. Son 11 criterios físicos y 10 criterios neuromusculares. Bueno, en realidad este es un examen mucho más preciso, lleva más tiempo, porque imagínense ustedes hacer 11 criterios físicos y 10 criterios neuromusculares a todos los recién nacidos. Es un poco difícil hacerlo en realidad, pero se hace, ¿no? Es de mayor precisión, especialmente en menores de 36 semanas, o sea, para pretérminos o prematuros. Requiere mayor tiempo y experiencia. Da una aproximación de más o menos 2 semanas. Todos van a tener más o menos 7 días o más o menos 15 días, 2 semanas. Debe efectuarse luego de las 24 horas de vida. A cada signo se le da un puntaje de 0 a 5. Acá está, los criterios físicos. Tenemos el edema, textura cutánea, color de la piel, opacidad. Esto es un poco difícil, niño sin llorar, bueno, tendría que estar dormido. Opacidad de la piel, la parte del tronco, lanugo, surcos plantares, formación del pezón, tamaño de la mama, forma de la oreja, firmeza de la oreja y los genitales. Los criterios neurológicos, la postura, ventana cuadrada, dorsiflexión del tobillo, retroceso del brazo, retroceso de la pierna. Retroceso quiere decir, por ejemplo, que yo lo estiro el miembro, ¿no? Y este regresiona solo. O sea, sin necesidad de que ustedes lo vuelvan a retraer, ¿no? Solito tiene que regresionar y ese ángulo, esos ángulos me van a dar cierto tipo de puntaje que están viendo aquí. El ángulo popliteo, el talón oreja, signo de la bufanda, caída de la cabeza y superextensión ventral. O sea, superextensión ventral, que es lo último, en qué posición está. Cuanto más doblado esté, más prematuro es. Si se dan cuenta, es mucho más complejo. Completo también es cierto, es mucho más completo, pero no se hace muy a menudo en realidad, no solamente para niños, por ejemplo, prematuros. El VALAR, que es otro examen, ¿no? Que es un examen, por ejemplo, que se hace prematuros de 23 a 27 semanas, no se contempla por el DOWIS, ¿no? Y es más confiable, al ser más breve, permite la evaluación de recién nacido enfermo. Lógico, porque si tú le vas a hacer todo este examen, un chiquito con hipoxia, con distrés respiratorio, con sangrado intracraneal o con un tipo de enfermedad congénita, se te muere, pues ahí se complica, ¿no? No vas a poder hacerlo. Sería irrisorio, sería mentir que puedas hacer este examen, así como debe de hacerse, ¿no? Entonces, por eso es que se hace el VALAR, que es mucho más sencillo. Se puede decir que es un resumen de los exámenes que hemos visto, ¿no? Del DOWIS. Entonces, acá tienen, por ejemplo, lo mismo, pero ya no es, hay varios signos, o varios signos, varias evaluaciones que no se consideran, ¿no? Se consideran lo más importante. Y acá tenemos, por ejemplo, el rango de la edad gestacional, ¿no? El rango, por ejemplo, de 30, me considera 36 semanas, de 35, si yo tengo que sumar todo por si acaso. Todo este puntaje lo llevo acá. Y de aquí, esto me da las semanas, ¿ya? Un aproximado de las semanas que puede tener el recién nacido. Acá está.
acá el método de Capurro ya es un examen netamente física. No es útil para recién nacidos menores de 29 a 30 semanas. ¿Por qué? Porque no evalúa la parte neurológica. Buenos días. Bien, entonces vamos. Entonces acá tenemos el método de Capurro. Tenemos el método de Capurro, que es una valoración netamente física, no es útil para recién nacidos menores de 29 a 30 semanas, es práctico, rápido, puede realizarse en el periodo inmediato, se suma el puntaje calculado a 204 y se divide entre 7. Pero esto ya lo tenemos hecho en las unidades de neonatología con las tablas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hacemos toda la valoración, esto nos da un puntaje, por ejemplo, 30. Vamos hacia la tabla, vamos hacia una tabla que tenemos ahí, buscamos 30 y eso nos dice cuántas semanas puede tener. Y lógico, con esas semanas, que dice 36 semanas, lo coordinamos con el peso para ver si es adecuado, pequeño o grande. Desgraciadamente se me ha perdido esa diapositiva, la pasé para unos doctores y no sé qué pasó. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el método de Capurro, la edad gestacional en el recién nacido, forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón. Es distinto el tamaño de la mama. Cuando evaluamos la mama, estamos evaluando toda la mama, el tamaño, el volumen, ¿no? Y el pezón es completamente distinto. El pezón solamente vamos a ver si es la puntita, si es la aureola, si está completamente levantada la aureola. Entonces el examen es distinto. Y textura de la piel, como se dan cuenta, como pueden fijarse, también es subjetivo, ¿no? Es un examen subjetivo. Acá tenemos textura de la piel, pliegues plantares. Acá lo pueden ver si es hasta, pasa el tercio medio. Acá solamente la mitad, la primera parte. Acá solamente no hay, o acá hay pequeñas líneas. Entonces eso nos va a dar un puntaje. Todos estos puntajes los sumamos, ¿no? Sumamos todos estos puntos que nos dan, sumamos todo, y eso, como les digo, podemos hacer esta regla, ¿no? Más 204 y se divide entre 7. Pero si no, ya lo tenemos definido, se puede decir, en las unidades de neo, en la atención de sala de partos. Ahí está ya ya está realizado. Examen físico debe ser hecho las primeras 12 a 24 horas de vida. Evaluar al recién nacido tranquilo, 1 a 2 horas luego de lactar idealmente, ¿no? Entibiar el estetoscopio, condiciones adecuadas de temperatura, comodidad e iluminación. Mientras uno esté cómodo para poder examinar al paciente, el paciente va a estar cómodo también. Y esa es una regla para todo tipo de atención al paciente, sea niño, sea neonato o sea un adulto. En la piel vamos a ver color y textura, el verniz gaseoso, el anugo, mancha mongólica o mancha de Valls, hemangiomas, eritema tóxico, podemos ver petequias, equimosis, ictericia, inestabilidad vasomotora, mamas. En la mama generalmente podemos ver secreción. Esta secreción es una secreción como blanquecina, como si fuera leche, que le llaman, por ejemplo, la leche de brujas, ¿no? Que se presenta tanto en hombres como en mujeres. Ictericia, por ejemplo, es un poco raro. Palidez, cianosis sí,
ictericia, salvo pues que sea una trombosis, que se esté un PTI que se esté ocasionando, una destrucción hemolítica grande que se esté presentando dentro de las primeras 24 horas, ¿no? 12 horas, por ejemplo, una incompatibilidad de factor, ¿no? De RH. Ahí podríamos tener ictericia, podríamos tener petequias, petequias, equimosis también podría ser, pero petequias, equimosis también se presenta, por ejemplo, a la hora del parto, ¿no? Aquellas situaciones, por ejemplo, en las que puede tener un circular de cordón, por ejemplo. Equimosis puede tener a la hora de la tracción, presionamos tan fuerte que podemos producir una equimosis, o puede tener la equimosis porque se golpea. Acuérdense que el recién nacido trata de salir de una cavidad y hay unas presiones que se presentan. La presión se puede decir interna del útero de la madre que puja para poder expulsarlo, y luego, lógicamente, la presión esta que es fuera, ¿no? Entonces él trata de romper esa barrera para poder salir, y puede ahí producirse ciertas lesiones, ciertos hematomas, se puede golpear inclusive con los huesos de la pelvis. El eritema tóxico se presenta dentro de las primeras 24 horas, es un eritema, es de contacto ambiental por lo general, o cuando le ponen la ropita que no ha sido lavada o planchada o directamente de la tienda, salvo, por ejemplo, una piodermitis, que puede ser, por ejemplo, una varicela intrauterina que se haya producido intrauterina, puede ser una sífilis, ya estamos hablando de otro tipo de patología. Esto se puede decir que es lo más común, lo que puede presentarse, ¿ya? A ver, acá miren el vermis gaseoso, esta grasa que se presenta, que por lo general es en la parte del dorso, ¿no? De la espalda, muslo, nalgas. A la hora de querer, a veces estas placas son gruesas y cubren, parece como un escudo que se pone, que tiene recién nacido, pero esto se saca con cuidado, se retira con cuidado. Por lo general, a veces queremos sacarlo, raspamos, ¿no? Con los paños. Estos paños tienen que ser delicados, tienen que ser tibios, tienen que ser suaves para poder tener contacto con la piel del bebé. Entonces, a veces no tenemos esas posibilidades de tener estas características de paño, y nos dan paños duros, tiesos, fríos. Entonces, al querer raspar, sacar todo este verniz gaseoso, podemos producir laceración de la piel, eritema o infecciones, ¿no? Que se pueden producir. Acá tenemos el anugo, acuérdense, el anugo en relación prematuro, ¿ya? Siempre, por lo general, es este vello pequeño, suavecito, como unos vellitos chiquitos que se presentan en todo lo que es los miembros superiores e inferiores, dorso y parte de la cara. La milia que tienen acá, por ejemplo, ¿no? Estos puntitos amarillitos que se ven como si fueran grasitas. Acá tenemos la cutis marmorata, o sea, una mala difusión a nivel periférico, se puede presentar, o puede ser también por algún tipo de lesión, ojo, algún tipo de traumatismo que pueda estar presentándose. Parece que acá hay una fractura, porque miren, este tipo de muslo está completamente levantado, podría ser, o una mala perfusión también, podría tratarse de un problema cardíaco que se esté presentando aquí, o que te esté haciendo un tipo de shock, ¿no? Acá puede presentarse este tipo de piel, porque esto se recupera rápidamente, pero si persiste, entonces ya está relacionado con algún tipo de patología. El eritema tóxico, acá bien, miren estas vesículas, ya lo vimos, es más que nada por contacto del medio ambiente o de alguna ropa, algo que le ponen. La mancha mongólica o de Valls, aquí la tienen, siempre por lo general es en la zona de nalgas, ¿no? Puede ser en los miembros inferiores también.
raramente se presenta a nivel de cara. Esta es una ictericia que se puede presentar. Miren, puede ser también por problemas, por ejemplo, de colestasis del recién nacido. Son casos raros en realidad. La ictericia se presenta después del nacimiento, dentro de las primeras, puede ser presentarse dentro de las primeras 12 o 24 horas, pero ya es patológica. Es patológica. La ictericia que se presenta dentro de las primeras 24 horas, 12 o 24 horas, están en relación generalmente con los grupos de factor y factor RH, ¿no? Entonces hay una hemólisis, hay una destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Y eso produce la ictericia. Cuando se presenta mayor de 2 días, 3 días, entonces ya puede ser fisiológica, puede ser por más de 7 días ya por lactancia materna. Si persiste y los tonos van, por ejemplo, en una coloración media verdosa, entonces ya podríamos, un tinte medio verdoso o un amarillo muy intenso, podríamos estar pensando en un tipo de malformación hepática, antecedentes, o también podría ser algún tipo de alteración de vesícula. Entonces ya las medidas a tratar son otras. La leche de brujas que le decía, miren el pezón, miren la mama y la secreción láctea. La mastitis también se puede presentar y se presenta tanto en hombres como en mujeres. En la cabeza, por ejemplo, que tenemos que ver el moldeamiento de la cabeza. Por eso es que siempre se dice que el examen clínico del recién nacido se hace de forma simétrica. Entonces yo agarro, por ejemplo, además tengan en cuenta que es un ser humano de 50 centímetros, que pesa 3 kilos, entonces es práctico, es fácil de hacer el examen, sino que hay que ser acucioso, ¿no? O sea, ver bien qué puede estar pasando. Entonces agarran en la cabeza como si fuera una pelota y van viendo el moldeamiento del cráneo. Traten de palpar las suturas, o sea, lo que es los parietales en ambos lados. Vean la similitud, si hay diferencia, ¿no? En diámetros, en longitud, en consistencia o en formación. Uno puede ser lineal, el otro puede ser medio rugoso. Ven la parte occipital, ven la parte frontal también del hueso. Entonces ven, con las dos manos van viendo las diferencias, ¿no? Van tocando la fontanela posterior, la fontanela anterior, y ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, del caput, van a ver el cefalematoma, van a ver algún tipo de lesión que pueda presentarse. Por ejemplo, la motilidad, líneas de sutura. Si está, por ejemplo, ven, por ejemplo, que hay una craneosinostosis, por ejemplo, puede presentarse, ¿no? O sea, que están cerrados, se ve como cerrado, se siente como cerrado, no hay ese espacio que puede haber al momento de palpar suturas, o puede estar una encima de otra también. Cuando eso ocurre, estamos hablando ya de un trauma, por ejemplo, ¿no? O depresión también de la sutura, ¿no? Y estamos hablando de fracturas de cráneo. Las fontanelas, la fontanela anterior, si es grande, por ejemplo, estamos hablando de síndrome de Down, hipotiroidismo, trisomías, osteogénesis imperfecta, malnutrición intrauterina, hidrocéfalo, aumento de presión intracraneana. Si es pequeña, la forma es 2.5 por 1.5. Esta es la fontanela anterior. Por eso es que ustedes tienen que tener la medida de sus dedos de la mano derecha, ¿no? O sea, para hacer el examen clínico, para ver un aproximado de cuánto podría estar midiendo, porque a veces en los sitios donde vayan a estar no van a tener toda la parte logística para hacer todo este tipo de mediciones, o a veces hasta 1 centímetro no pueden tener, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado. Pequeña puede ser una variante normal o microcefalia primaria, craneosinostosis, hipertiroidismo,
Entonces, estas son al examen clínico, lo que se puede presentar. Acuérdense, 2.5 por 1.5. La fontanela posterior siempre es la que mayormente es de 0.5. Puede no palparse, cierra prontamente. Acuérdense que para poder nacer el recién nacido, monta las suturas, ¿no? Monta las suturas, monta la parte ósea del cráneo, se junta para poder salir. Si no, va a ser imposible que salga. Pues imagínense un perímetro cefálico de 33, 34 por una vagina, entonces va a ser un poco complicado, ¿no? La tercera fontanela, bueno, en realidad no es muy frecuente, es más frecuente en pretérminos, ¿no? Puede estar asociada a malformaciones menores, es común en el síndrome de Down, ¿no? Dice que no es una fontanela verdadera, ¿no? Es un defecto óseo. Está a 2 centímetros de la fontanela anterior. Se puede presentar, pero no es común, no es normal. Pero sí se puede presentar. Es como una depresión, se puede decir. Acá tenemos, por ejemplo, miren, ustedes van a palpar las suturas. Acá, por ejemplo, a la hora de la palpación van a sentir clarito las suturas, la forma de este espacio que hay, ¿no? Se siente, se palpa. El cráneo es prácticamente, parece como, disculpen lo burdo, pero parece como un huevo duro, ¿no? Cuando lo palpan, cuando lo están tocando, cuando lo van a pelar, algo parecido, ¿no? Entonces van a sentir, por ejemplo, la parte occipital, los parietales, la parte frontal, que es lo que tienen que tener en consideración. Y todos tienen que tener la misma forma, el mismo tamaño. No puede haber un hueso parietal, una parte parietal de la zona parietal, por ejemplo, distendida o deprimida. Entonces, no es normal. Ahí ha pasado algo, ¿ya? Puede haber algún tipo de lesión. Generalmente eso se relaciona con lo que es, por ejemplo, los traumatismos obstétricos. Acá vemos las suturas, miren el cráneo, por eso les decía, se palpa ambos. Esta es la fontanela anterior, ustedes la palpan a la hora de que, cuando ustedes hagan el tacto vaginal, ¿no? Para ver en qué grado está de posición o cómo está, en qué grado en qué posición está su bebito, su feto. Entonces ustedes palpan esto, ustedes palpan la fontanela. Y según cómo la palpen, puede ser derecha o izquierda, según la rotación que tengan. Por eso es importante que tengan un referente con los dedos del tamaño de sus dedos de la mano derecha, ¿no? El ancho y el largo. El cefalohematoma, miren, acá está, ¿no? Aquí está. Acá tenemos, por ejemplo, el examen del cuello, que vamos a ver movilidad, la piel redundante. Si es así, hay que ver el signo de Tanner, el esternocleidomastoideo, puede haber tumor de la infancia, tortícolis, puede haber masas, puede haber, por ejemplo, quistes, hendiduras. Acuérdense también del trauma obstétrico, donde hay estiramiento, ruptura del esternocleidomastoideo. Van a ver como una bola en la parte lateral del cuello, una tumoración dura, masa cervical, miren. En la boca, el frenillo, la ránula, perlas de Essen, dientes neonatales también puede haber, cialorrea. Si hay cialorrea, puede estar en relación con atresia esofágica o también de que haya tenido algún tipo de aspiración de líquido, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la sífilis congénita. Miren, esto no es normal, por eso les decía en la parte de piel, ¿no? Si tiene este tipo de lesiones, o también puede tener pústulas, ¿no? Vesículas, como si fuera un eritema tóxico, pero con vesículas un poquito más grandes, y estas vesículas están llenas de pus, o sea, de secreción un poco purulenta, ¿no? Entonces, miren, es la secreción nasal, las lesiones en la boca,
que se puede presentar. En la boca tenemos el labio leporino, las fisuras gingivales o de paladar duro o blando, macroglosia. Por eso es importante que cuando ustedes estén mirando al recién nacido llore, ¿no? Él tiene que llorar, entonces van a ver la cavidad oral, van a ver boca, pero si no es así, introduzcan el dedo meñique, ¿no? Y palpen, palpen. Cuando les toque un labio leporino, ahí sí tienen que introducir el dedo, sobre todo el índice, y ver hasta dónde está la sutura, hasta dónde viene la continuidad de esta fisura del labio leporino, ¿no? Lo ven, pero tienen que palparlo también, para tener una idea de qué tan complejo puede ser este tipo de lesión que se está presentando, porque eso va a llevar al manejo del recién nacido, ¿no? A su manejo. Puede haber macroglosia, puede haber hemangioma o linfangioma, no es frecuente, pero puede ser hipotiroidismo, trisomía 21, micrognatia, síndrome de Pierre-Robin, también puede ser. Todo eso vemos, acá tenemos, por ejemplo, miren, el labio leporino, este es unilateral, incompleto, porque solamente está esta primera fisura, esta primera parte. Acá tenemos bilateral, por eso les decía que depende mucho, ustedes, lógico que este ya es un niño grande, ¿no? Es un niño grande, acá tiene la fisura palatina también, labio leporino con fisura palatina, se puede dar, ¿no? Entonces se puede dar. Acá lo que se hace por lo general es, por ejemplo, poner como una plantilla, un paladar falso de material de gel, ¿no? Que eso hace que esto no se puede cerrar inmediatamente. Lo que se cierra, por ejemplo, en cirugías del labio leporino, solamente es la unión de la parte externa. No podemos tocar todavía la parte de paladar. ¿Por qué? Porque esto está en crecimiento y tenemos que darle tiempo para que ver hasta dónde puede crecer para poder hacer la cirugía. Por eso es que la cirugía de estos tipos de labios leporinos, de tipo de complicaciones o malformaciones, son varias, ¿no? Y es a largo plazo. Nunca afronten paladar, por favor. Siempre es primero labio. Ahora, ¿pueden tomar pecho? Claro, lactan. Ahora hay unas tetinas especiales. Ahora, ¿cómo dar lactancia materna o alimentar a estos niños? También es otro tema de estudio, ¿no? De una clase. Por ejemplo, dar pecho. El pecho se adapta completamente a la cavidad oral, a la cavidad bucal, ¿no? Lo que sí es tener al bebé, por ejemplo, semisentado o casi parado, dependiendo de la complejidad del labio leporino de paladar hendido, depende de eso. Entonces, seguridad materna, sobre todo, orientar bien a la madre para que dé el pecho, la lactancia, la alimentación, porque uno de los principales problemas que puede haber acá, por ejemplo, es la desnutrición y son las infecciones respiratorias. No es que no tiene techo, esto pasa directamente, puede pasar a la tráquea, a la laringe y lógicamente a los pulmones también. En los ojos vamos a ver hemorragias subconjuntivales, las pupilas, las manchas de Brucefield sobre el iris, son como puntitos, se ven en síndrome de Down, de reflejo rojo de la retina, puede haber glaucoma congénito, catarata congénita, retinoblastoma, a veces tienen el punto rojo, puede ser común, se puede ver, es normal, pero cuando vean, por ejemplo, como un punto blanco, entonces ya estamos hablando de una catarata, ¿no? Exoftalmos, manchas azules, esclera azul, entonces ya estas son complicaciones que se pueden ver en el examen de ojos. Acá tenemos esto es algo común, si se dan cuenta, hay un edema acá, hay una tumoración en esta zona, diacrocistitis bilateral, esta es una obstrucción del lagrimal,
Entonces, esto lo que se hace, por ejemplo, es la dilatación del lagrimal, ¿no? Se dilata o se empieza se soba suavemente en estas zonas en forma circular para tratar de expulsar esta secreción que se junta aquí. Esto puede derivar, por ejemplo, en secreción purulenta también si no se trata. Ya si no, a pesar de todo eso, no mejora, ya tendría que hacerse otro tipo de cirugía. Acá tenemos la catarata congénita. En oídos generalmente vamos a ver las anomalías congénitas, ¿no? Que se relacionan a cromosopatías, a papilomas preauriculares, agenesia del conducto auditivo, lo que más se ve. En la nariz, por ejemplo, dislocación del séptimo nasal, atresia de coanas, secreción serosanguinolenta, por ejemplo, en sífilis congénita, dislocación del septum nasal, acá ya estamos hablando de traumatismo, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿por qué se puede dislocar? No entiendo. Tendría que ser por una fuerza que se produce, ¿no? Acá tenemos el pabellón auricular, acá tenemos el óvulo, la forma completa de la oreja, lo normal, y acá tenemos el papiloma periauricular, implantación anormal de la oreja, miren, implantación baja, que ya está relacionado con algún tipo de malformación congénita, alteración genética. Acá tenemos, por ejemplo, inserción baja del pabellón auricular, miren esta forma de orejas, ¿no? ¿Qué más ven acá? Luis Francisco Chicma. ¿Qué ves, Luis Francisco, en este bebé? Luis Francisco Chicmana. ¿Qué ves? Ay, ¿qué ves acá? ¿Qué te llama la atención? Ahora, cuando uno les pregunta o les hace alguna referencia o trata, por ejemplo, de que ustedes manifiesten alguna opinión o algún parecer, ¿no? Es para ver la actitud de ustedes. No es que yo les esté haciendo adivinanzas, por favor, pero es, como me dijo un alumno en una práctica, no es eso, es ver la actitud de ustedes. ¿Qué veo? ¿Qué creo? ¿Qué pienso? ¿No? Porque estamos ante una parte de la práctica o de la medicina en que la estamos haciendo virtual, no estamos viendo al paciente. Entonces, si no manejo mi imaginación, si no me proyecto hacia algo, si no me creo la patología o la imagen o el riesgo o el aro, entonces no sé, me da la impresión de que no voy a poder llegar a tener una buena diserción a la hora de hacer mi diagnóstico o mi atención, ¿ya? Por favor. Entonces, dime lo que tú ves, no me inventes cosas. ¿Qué veo? Veo a un niño moreno, ¿no? Parece un negrito, ¿no? ¿Qué más veo? Veo, por ejemplo, las orejas que no son normales, ¿sí o no? Sí, doctora, ni en tamaño Ya, ni ya. coloración. Están en implantación baja y si te das cuenta no están bien formadas, ¿no es cierto? ¿Qué más Sí, te llama la doctora. atención? ¿Qué más ves? La rotación, doctora, que también tiene el pabellón. De la rotación del pabellón, muy bien. A nivel de ojos, ¿qué te llama la atención? El ojo derecho, ¿Ya? doctora, con rotación interna, doctora. Con rotación. ¿Ves lo importante que es cuando tú miras? Así vas a ver a tu bebé. O sea, cuando nace tu niño, lo primero que te impresiona es qué estoy viendo, cómo lo estoy viendo, cómo, cuándo lo estoy viendo y qué le estoy viendo en ese momento, ¿no? En ese momento, en ese primer minuto, en esos 20, 30 segundos que tú tienes para hacer un diagnóstico rápido, se puede decir, ¿no? De lo que estás recibiendo. Entonces sí, es cierto, mira, tiene el ojo un poco introducido hacia adentro, parece un estrabismo, podría ser,
¿no? La nariz te llama la atención, completamente chata, ¿no? Completamente plana, mira, parece que no tiene, es ancha acá. El diámetro entre ambos ojos es un diámetro muy ancho. Puede ser consecuencia, la nariz podría ser por la parte racial, pero hay que ver acá si puede haber algún tipo de lesión, ¿ya? Entonces eso es cuando yo les pregunto, ¿qué ven? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Es eso, ¿no? La actitud que ustedes toman. Entonces, mira, sífilis congénita, ¿qué ves? A ver, Frederick McLean. ¿Qué ves, Frederick? ¿Qué te llama la atención? ¿Está? ¿No está Frederick? No está. Luis Fernando Pasa, no está Frederick. La delegada, ¿o quién es Sí, el doctora. delegado? Ya, Doctora. ponle falta a ese chico, no está. Muy bien. Entonces, a ver, Luis Fernando Pasa, ¿qué ves? Bueno, doctora, veo secreciones alrededor de la boca, Ya, color blanco. ya, ¿qué más? Veo ¿Ves una que secreción, no? ¿Ves una secreción a nivel de nariz, como un moco? ¿Qué más ves en la boca? ¿No ves también como unas lesiones ahí? Bueno, también que la imagen no es muy clara, ¿no? Pero acá hay un tipo de lesiones, mira, en esta parte del labio superior, ¿no? Como unas escoriaciones, algo así. Y los ojitos también están con un poco de secreción. Si agrandas la imagen podría, yo no sé la verdad cómo agrandar esto, pero se podría ver. doctora, se Pero ven, sí, los ojos están hinchados. hinchados porque está con secreción, claro, están hinchados, exacto, están edematosos porque está con secreción, sino que acá no se evidencia mucho, pero ese edema es por la secreción que tiene, ¿no? Está con una secreción purulenta. Y esto es al nacimiento. Y eso se llama en sífilis congénita, ¿no? Por ejemplo, acá, Diego Israel Aquino, ¿qué ve? ¿Qué ves, Diego? Doctora, ¿Qué ves? bueno, lo que yo veo ¿Qué es observas? una lesión, es una herida. Es una herida, es una lesión, es un Es un hematoma, corte. ¿no? Es una laceración que tú estás viendo a nivel de mi cara derecha, ¿no? Esto puede ser por una colocación de un forceps, ¿no? Mal puesto. Puede ser un traumatismo obstétrico, ¿no? Este es un traumatismo obstétrico. ¿Qué te parece? ¿Es un niño prematuro? ¿Es una término? ¿Es un posmaduro? ¿Tú lo ves flaquito? ¿Lo ves adecuado? ¿Lo ves pequeño? ¿Cómo lo ves? ¿Qué observas? Eh, Dime lo que ves. Dime lo que tú crees que ves. no creo que es ¿Te un parece poco. prematuro? Bueno, no. No es Creo que es un prematuro. Acuérdate que hemos visto la imagen del prematuro. El prematuro es flaquito, delgadito, chiquito. Este es un bebé a término, porque tú lo ves gordito ahí, ¿verdad? sí. ¿O no? Sí, doctora. Claro, es un adecuado para edad gestacional, es un bebé a término. ¿Por qué? Porque mira el pelo, mira la forma de la oreja completamente formada, ¿no? Si te das cuenta, mira la posición de los brazos, también es un bebé a término. Así está en flexión completa. Cuando es prematuro, es completamente laxado, estirado, no se define bien el pabellón auricular, el cabello es ralito, suavecito, con lanugo. Entonces ahí tú estás viendo que es un niño, es un adecuado para edad gestacional, es un a término,
Parece un bebé grande, porque se le ve robusto, se le ve grande, y con una lesión a nivel de hemicara derecha, ¿ya? Posiblemente por la colocación de un forceps. Acá tienes edema. Si es que no hay traumatismo a nivel ocular, también es importante ver ese punto, ¿no? En tórax vamos a ver luego la frecuencia respiratoria, 40-60 por minuto, respiración periódica. Cuando estamos hablando de bradicardia es menor de 30 minutos, hay depresión del sistema nervioso central, puede haber bradicardia o bradipnia. Murmullo vesicular, vamos a ver, por ejemplo, la simetría, la auscultación, del murmullo, ¿no? Que estoy ocultando. La simetría, veo, por ejemplo, movimiento del tórax, cómo se mueve, ¿no? Por lo general, la respiración neonatal es más abdominal. Si hay distrés, si hay aleteo, si presenta un Silberman, entonces todo eso se ve inmediatamente, yo lo tenga al recién nacido frente a mí. El pectum excavatum, o sea, los pezones, las mamas, el pecho, la forma del tórax, también lo vemos. El corazón, vamos a ver, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, siempre es de 120 a 160 por minuto, es rítmico, de buena intensidad, auscultosoplos, la posición de los pulsos periféricos, todo eso voy a observar. En el abdomen, perdón un ratito. Bueno, en abdomen vamos a ver, por ejemplo, el hígado. Se examina el hígado, el abdomen, como examinamos cualquier examen clínico. Abdomen, ustedes saben que se examina en contra de las agujas de reloj. Primero entramos por la fosa izquierda, hacemos la palpación superficial hasta llegar a la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué la palpación superficial? Primero la inspección. ¿Cómo es el abdomen? Hay circulación colateral, hay vasos sanguíneos, hay alguna tumoración, algo que está sobresaliendo. Hay diferentes tipos de color, por ejemplo, podría ser también, ¿no? En el abdomen, como lo estoy viendo, es un abdomen batracial. El abdomen por lo general de neonato es batracial, o sea, es amplio, es grande, distendido, ¿no? Entonces voy viendo la palpación superficial primero y luego, una vez que encajo en la mano, en la fosa ilíaca derecha, ya empiezo a ascender y un poquito, presiono un poco más para hacer la palpación profunda. Es algo suave, es rápido, y voy llegando hasta el borde hepático. Veo las características del hígado, siento el hígado, veo el borde, cómo está, si es liso, si es rugoso, si veo que hay algún tipo de tumoración, algo que sobresale del hígado, también lo puedo ver. Y siempre, por ejemplo, el hígado puede estar debajo de 1 o 2 centímetros del reborde costal derecho o de la línea media clavicular. El vaso reborde costal. En la palpación profunda voy a ver riñón derecho, masas abdominales, generalmente relacionadas al tracto urinario. No es, bueno, se puede hacer eso de acá, se palpa en realidad, ¿no? Para ver lo que es riñón derecho. Luego,
pero no es muy fácil de hacerlo, y además no es conveniente tampoco hacer tanto, ¿no? Si hay algún tipo de, si yo encuentro algún tipo de deformidad a nivel, por ejemplo, hepático, le pido una ecografía y ahí me sale todo. Una ecografía de abdomen y ahí voy a ver riñones, voy a ver intestinos y la consistencia del hígado. A la auscultación, los ruidos hidroaéreos, onfalocele, gastrosquisis también, si es que se presenta, la hernia umbilical también la podemos ver, la podemos evaluar en ese momento. El cordón umbilical, 2 arterias, una vena. Dice que arteria umbilical única, puede haber única en 1% de los embarazos primigestos, el 7% de embarazos gemelares. El tercio está relacionada con anomalías congénitas renal o genéticas, trisomía 18, ¿no? Cuando ustedes vean, por ejemplo, una arteria, una vena. Son 2 arterias, una vena, eso es lo normal. Las arterias son como unos cachitos, como unos cuernitos que se ven en el cordón, y la vena sí es plana, redonda, y es mucho más grande que las arterias. En los genitales, por ejemplo, vamos a tener los genitales ambiguos, genitales masculinos, vamos a ver la fimosis, el escroto, cuanto más grande, más edad gestacional tenga el recién nacido, el escroto va a ser más grande, más pigmentado, va a ser más rugoso, ¿no? Los testículos están en cavidad. Vamos a ver hipospadia, pene normal mayor de 2 centímetros, vamos a evidenciar hernias, podría haber hidrocele también, que el hidrocele pues es solamente líquido a nivel de cavidad testicular, y eso regresiona rápidamente, solamente un cuadro de inflamación. Acá ven, por ejemplo, la criptorquídea izquierda. Esto no dejar de examinar, siempre sujetando canal inguinal, porque hay los testículos en ascensor, ¿no? Entonces, que están en canal todavía no descienden del todo. Se espera generalmente hasta los 2 años, más o menos, para que desciendan completamente, o hasta el año. Hasta los 2 años le dan algunos, ¿no? Pero debe de descender, ¿no? Los testículos. ¿Por qué? Porque los testículos, cuando están en cavidad inguinal, dentro del cuerpo, entonces dentro del cuerpo tienen un tipo de temperatura a lo que está fuera del cuerpo. Entonces ahí puede producir o se relaciona, por ejemplo, con trastornos de fertilidad más que nada. No de sexualidad, de fertilidad. Entonces los genitales femeninos, labios mayores y menores, el clítoris, el repliegue de la mucosa de la pared vaginal posterior, descensos, pseudomenstruación, labios fusionados y agrandamiento del clítoris, labios fusionados y agrandamiento, por ejemplo, en el clítoris puede ser hiperplasia adrenal, puede tratarse de genitales ambiguos, por ejemplo, ¿cómo se dice? Hermafroditas, ¿no? Puede estar en relación con este tipo de agrandamiento del clítoris, ¿no? Acuérdense que el diagnóstico del sexo no se hace tanto físico porque es muy relativo, es por cromosomía, ¿no? O sea, genéticamente se define si es hombre o es mujer. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la secreción, miren los labios mayores, siempre cubriendo los labios mayores, acá se ve el clítoris, acá vemos una secreción blanquecina, esto es normal, esto es por trastorno hormonal, no más de la madre que pasa al bebé. Ano y recto, verificar presencia del esfínter anal, corroborar permeabilidad anal, posición del ano, eliminación de meconio, presencia de fístulas. Por ejemplo, si orina verde, ya estoy pensando en una fístula. En extremidades vemos por lo general la sindactilia, la polidactilia, el pliegue simiano, pie equinovaro, metatarso adductus, o sea, adducción en el antepié, torsiones tibiales, luxación congénita de cadera, clavícula, fracturas óseas. Esto ya está relacionado, por ejemplo, a todo lo que es traumatismo obstétrico.
Eso vemos en extremidades, en la columna vertebral, escoliosis, meningocele, mielomeningocele, encefalocele, fosa pilodinal, que es en la parte de las nalgas, por ejemplo en la parte superior, se ve como un huequito, un hundimiento, ¿no? Entonces ahí podemos descartar espina bífida oculta. Podría ser, siempre se le pide su placa o la ecografía. La fractura de clavícula, por lo general siempre examinamos de la parte posterior hacia la parte anterior, ¿no? Y las fracturas se dan en el tercio medio. Puede ser de distinta gravedad. Hay algunas que son muy desplazadas, donde sí necesita otro tipo de tratamiento, ¿no? De repente más fijación, no digo enyesar, pero sí otro tipo de fijación, ¿no? Estas fracturas de clavículas, pues, por lo general dentro de las 24 horas ya forma callo. Entonces no es necesario solamente la inmovilización porque duele. Ahora, por ejemplo, el lado de la fractura, si ustedes ven en esta imagen, el lado de la fractura, el bracito no lo levanta. El moro es asimétrico, ¿no? Eso es indicativo de fractura de clavícula. Cuando hacen también el signo de la tecla, van tocando, van palpando y se hunde. Entonces ahí es el signo de la tecla y está en relación con la fractura de clavícula. La polidactilia, esto es genético, es de herencia también, es un gen recesivo que se puede presentar de abuelos a bisabuelos hacia un gen recesivo, hacia el recién nacido. Lo primero que hay que tener acá es, ¿hay hueso? ¿Hay parte ósea? ¿No hay parte ósea? ¿Es solo piel? Entonces eso es importante. Y esto requiere pues de una cirugía, ¿no? Depende también, si es que desean hacerse o no. No es una emergencia, salvo que, por ejemplo, el dedo o alguno de los deditos con cianosis, hemorragias, presente petequias, entonces ya el tratamiento puede ser otro, ¿no? Pero es de esperar, no es necesario una cirugía de emergencia. Y sobre todo tomarle la placa, ver, ¿hay parte ósea o es solamente tejido subcutáneo o piel? Miren acá también la sindactilia, 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, parece que acá hay fusión del pliegue de este dedo, entonces acá también se toma la placa, se ve si hay parte ósea o no y se procede a la cirugía. La línea semiana relacionada por lo general, ya saben, con el síndrome de Down, ¿no? El signo de Ortolani Barlon, miren cómo examinamos cadera, ¿no? La examinación de la cadera, limitación de la aducción, o sea, una dobla perfecto, la otra no. Acá solamente podemos ponerle doble pañal, ¿no? Doble pañal, se coloca doble pañal y tratar en lo posible, ¿no? Conforme vaya creciendo, de sentarla con piernitas abiertas, ¿no? O puede, si es mucho con una ecografía, se limita, se ve, o con una radiografía también, y se procede, por ejemplo, para la reducción, dependiendo dependiendo el diámetro que no encaja, ¿no? La cadera, qué tan salida está, ya depende del tratamiento que se le dé en ese momento. Lo normal es que las dos caderas se rota hacia afuera, o sea, se abduce y luego se lleva hacia adelante. Entonces eso me da las caderas, cómo se rotan las caderas, ¿no? Se hace con cuidado, porque también la puedo luxar. El sistema nervioso, tenemos el tono muscular, los reflejos, el moro, la aprehensión, la absorción, la búsqueda, el hociqueo. El hociqueo quiere decir, por ejemplo, como que trato de, ¿cómo puedo decirle? Como de succionar, ¿no? Como de buscar algo. El cervical, la cabecita que se puede mover a distintos lados. Los nervios craneales, las parecias, por ejemplo, del séptimo par. Estado de conciencia, ¿no? Reactividad.
En los nervios periféricos, por ejemplo, parálisis de Duchenne, o lo más frecuente es parálisis de Kumple, también pueden darse. Estos tipos de parálisis, por ejemplo, están relacionados con traumatismo obstétrico o mala posición también del recién nacido dentro de la parte de cuando está dentro del útero. El reflejo de Moro, miren, el abrazo, se estiran ambos miembros, se estiran hacia afuera, ¿no? Se estiran y se sueltan bruscamente, y él va a querer juntar los brazos como si fuera abrazando y empieza a llorar. Ese es el reflejo del Moro. ¿Qué ven acá? A ver, ¿qué me dice Lucila Atilia Castillo? ¿Qué ves, Lucila? Ya. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Que su hemicara izquierda presenta una parálisis. Una parálisis. O sea, cuando yo te digo, tú dices la izquierda está con... ¿Cuál es la parte afectada? Tú dices la izquierda. Ya. Esta es tu izquierda para ti. Derecha, izquierda, creo que sí. ¿O es la derecha? La derecha, ¿no es cierto? Esta es la derecha, claro. ¿Por qué? Porque está llorando y no hay cierre del ojo, ¿no es cierto? No hay cierre ocular, que es lo normal cuando recién nacido llora. La boquita está, tirada hacia el lado, siempre se va hacia el lado normal, ¿no? Entonces, el lado de parálisis es este de acá, donde está el ojo abierto, y la comisura está completamente, se puede decir, normal, ¿no? Pero no es así. Entonces, la parte normal es la parte derecha, izquierda, ¿no? Izquierda, mirando hacia acá, ¿no? Entonces, esa es una parálisis. ¿Es un niñito a término? ¿Es un prematuro? ¿Cómo lo ves tú? No, es un niño a término, doctora. A término, muy bien, es un niño a término. ¿Por qué? Porque mira, tiene buen tono, los bracitos están flexionados, aparte, bueno, de lo que lo está sujetando, pero lo sujeta más que nada para tomar la foto. El cabello aparentemente está normal, ¿no? La fosa nasal normal. Entonces, es un niñito que es un a término, ¿no? Acá tenemos la parálisis de Duchenne, de Earp. Entonces, miren, ¿cuál es el lado afectado? También es el lado izquierdo del bebé, ¿no? El lado izquierdo, ese de acá. ¿Qué más ves? ¿Qué más ves? A ver, no sé, dice 20 más, pero no veo el 20 más, solamente veo cada uno. ¿Quién más participa? ¿Qué ven acá? Jesús Alberto. A ver, dime, ¿qué ves? Ya acá. Aparte de la parte de los miembros superiores, que están, el izquierdo no aparece con el movimiento. Ya. La parte de del tórax. El tórax, muy bien. ¿Qué En la ves? parte izquierda hay una depresión. Ya. En comparación del derecho. Y hay un leve embalonamiento abdominal, ¿no? Ya, muy bien. Eso es lo que ves. Cuando yo les digo que ven, que observan, que miran, entonces, mi palabra es que ves, ¿no? Entonces es eso, pues, ¿no? Está bien, Jesús Alberto, muy bien. Jesús Alberto Castillo, ¿no? Sí, Ya, doctora. entonces eso es lo que yo veo. Yo veo que hay tal cosa, ¿no? Hay un estiramiento del miembro superior izquierdo del niño, hay un balonamiento abdominal o una retracción a nivel de tórax, podría ser también, ¿no? ¿Qué más veo? Es un niño a término, porque aparentemente el pelo, la parte ósea, parece adecuado para edad gestacional, no es un prematuro, ¿no? No es un pequeño para edad gestacional. Pequeño para edad gestacional, flaquitos. Siempre grábense la imagen de niños flaquitos, delgaditos, ¿no? Entonces, no, este es un niño, parece a término, gordito, ¿no?
Entonces, pero sí tiene la parálisis. Y aparte está con parece que es un distrés respiratorio, ¿no? Que puede estar iniciándose por el desbalance tóraco-abdominal o puede tener algún problema gastrointestinal, como dijo el doctor. Bien, ¿qué más? Creo que ya no hay más. Bueno, ahí quedamos entonces ya con la parte de lo más importante, ¿no? Lo más importante de lo que es el examen clínico del recién nacido y todas las patologías que pueden estar relacionadas con nuestra atención de parto. Acuérdense que lo más importante es tener los antecedentes. Es muy importante el saber qué voy a recibir, qué voy a tener, qué bebé me va a venir, porque de eso depende lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Traslado a la paciente, me quedo con la paciente, o sea, me quedo con la paciente que dice, culmino yo la gestación, el embarazo, culmino la atención del parto, o si veo que algún tipo de complicaciones, mejor la derivo. Y acuérdense que también tienen que tener mucho en cuenta los controles, la historia clínica, la edad de la paciente, ¿no? Y el grado intelectual de ella, ¿no? Eso es muy, muy importante para que ustedes puedan tener una atención de su parto exitoso. Siempre tengan en cuenta y lo van a adquirir conforme lo vayan realizando, la pericia, ¿no? El hecho de, por ejemplo, rápidamente, solamente con ver, que se les puede pasar también, ¿ah? Se puede pasar, pero al momento del nacimiento ustedes ya están mirando qué tipo de bebito están recibiendo. Eso es así. Acuérdense que son 3 kilos y 50 centímetros de ser humano. Entonces, lo mejor que puedan hacer, háganlo, porque siempre las consecuencias, las complicaciones, las morbilidades que se puedan presentar conllevan pues a todo un drama familiar, ¿no? El costo de pacientes con algún tipo de lesión, un tipo de secuela es alto, no solo económicamente, sino también para la familia, ¿ok? Bueno, ya nos vemos entonces, me quedo con el día de mañana con mi grupo de práctica, ¿verdad? Si desean algún tipo de reforzamiento, algo me hacen saber, sobre todo de repente para cuando hablemos del caso clínico, vamos a tratar el traumatismo obstétrico, ¿ya? Que es lo más, ¿cómo lo puedo decir? Lo más pegado a la realidad que se puede presentar cuando estén ustedes en el SERUM, ¿ok? Bueno, los dejo, chicos, ya son creo que las 11 de la mañana. Bueno, ya nos vemos, chao, Doctora. cuídense. Doctora, por favor, ¿me das la lista de los asistentes?